Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, por favor. Empiecen a registrar su asistencia. Listo, perfecto. Eh, bueno, vamos a aprovechar esta hora PAE que tenemos para finalizar lo que tiene que ver con genéricos, ¿sí? Y como les indiqué el día martes, desde el día lunes sí comenzaríamos ya a trabajar netamente con lo que son estructuras de datos y el primer tema que tenemos son listas, ¿no? Entonces, estamos del día de hoy finalizando como que la parte introductoria de todo lo que tenemos que ver. Entonces, me he tomado el tiempo esta semana de coger las 3 clases para ver esto de genéricos. Sin embargo, la próxima semana como que ya vamos a ver estructuras y ya le voy a ir pisando el acelerador, ¿no? Eh, Espero terminar en los 2 días lo que son listas y el jueves ya empezar el tema de la siguiente semana, pues tengo que igualarme, ¿no? Debido al cambio que hubo entre docente y docente, ustedes me pidieron que comience con la segunda semana a pesar de ya estar en la tercera, entonces como que estamos atrasados un poco, pero bueno, vamos a tratar de pisar el acelerador en los temas que vienen y bueno, para eso necesito su ayuda, ¿no? Entonces, durante esta semana hemos estado viendo lo que son clases genéricas primero. Hemos observado que una clase genérica es una especie de plantilla, ¿no? Que es un esqueleto, en pocas palabras, para poder luego utilizar y llenarlo con el tipo de información que se adecue a lo que estoy haciendo. Es decir, no nos limitamos a especificar qué tipo de dato va a utilizar. Simplemente definimos eh, cuál es la plantilla, ¿no? Y cuando ya empecemos a ejecutar el programa, ahí le diremos, bueno, utilicemos esta plantilla, pero a esta plantilla le vamos a poner strings, o le vamos a poner enteros, o le vamos a poner dobles, pero ya en el momento de empezar a ejecutar el programa como tal, ¿sí? Entonces, eso por un lado. El día martes, en cambio, vimos una concepción de lo que son métodos genéricos. Vimos que básicamente tienen la misma concepción de los métodos comunes y corrientes, ¿no? Donde se declara el tipo de método, se declara qué tipo de información nos va a entregar como respuesta y cuáles son sus atributos. De igual manera, no definimos en los métodos directamente el tipo de dato con el que vamos a trabajar y seguimos trabajando con parametrizables, ¿no? Es decir, le damos al método igual una forma de plantilla que espere esos datos para poder saber qué es lo que hace. Entonces, nos dan cierta facilidad en el sentido de que no tenemos que definir en primera instancia de una con qué información vamos a trabajar, sino que nos da la posibilidad de que ese método se adecue a otros tipos de variables, que es lo que en realidad queremos, ¿no? Entonces, eso vimos el día martes respecto a métodos, ¿sí? Entonces, tanto las clases genéricas como los métodos genéricos, en pocas palabras, nos están dando una interpretación de que es posible trabajar con elementos parametrizables. ¿A qué me refiero con parametrizables? A que es posible definir funciones o clases que no tengan ya un tipo de dato establecido, sino que después nosotros le podamos decir, bueno, tenemos esta plantilla, vamos a hacer esto con string, entonces listo, utilizo la clase y la voy llenando con strings. Luego, necesito ahora en cambio con enteros. Listo, utilizo la misma clase o el mismo método, pero ahora en vez de inicializarlo con strings, lo inicializo con enteros. Y listo. La cuestión de todos estos métodos y clases genéricas es poder reutilizar código. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hemos estado viendo durante el lunes y el martes. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, Sebastián, alguna duda.
No, profe, todo entendido. Perfecto. ¿Sí? Entonces vamos a ver la última partecita de lo que son genéricos y obviamente el día de hoy enviaré la tarea, ¿no? La subiré a la plataforma para que la hagan hasta el día lunes. Lógicamente irá una composición de las tres cosas, ¿no? De una clase genérica, métodos genéricos y lo que vamos a ver el día de hoy, que es la compatibilidad de tipo. Entonces, una tarea donde usted solo ponga en práctica lo que hemos visto esta semana. ¿No? No les voy a mandarse a que se inventen el agua tibia, sino simplemente a que con lo que hemos hecho durante esta semana, ustedes sean capaces de replicar algo que subiré a la plataforma. Entonces, con eso estaríamos practicando, prácticamente terminando esta parte de genéricos y estaríamos listos para empezar ya con las estructuras de datos. Entonces, bueno, vamos a empezar como tal. No sé, Fátima, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro o podemos empezar ya la clase del día de hoy? No, ya podemos empezar. No, perfecto. Listo, entonces vamos a comenzar, ¿sí? El día de hoy tenemos como tema lo que es la compatibilidad de tipo, ¿sí? Nosotros el día martes, a breves rasgos, empezamos a ver que ya cuando hablamos de métodos, ¿sí? Como que empiezan a haber especie de restricciones, ¿no? Vimos que nosotros podemos trabajar con diferentes tipos de datos, sin embargo, ¿sí? Ya nos limitamos a objetos. Entonces nosotros empezamos que con clases genéricas se podían manejar datos tanto primitivos como de las clases superiores u objetos. Entonces el programa, la clase se adaptaba a eso. Sin embargo, el día martes ya empezamos a ver que al momento de utilizar métodos, y en especial cuando ya empezamos a trabajar con arreglos o con matrices o arrays, como usted les conozca, empieza ya a haber como que una especie de problema porque ya empieza a haber como que una selección de datos que sirven y de cosas que no permite el método genérico realizar. El día martes vimos que objetos, por ejemplo, ya no nos permitía un método como tal, ¿no? Sí una clase, pero ya no un método. ¿Sí? Y esto de la compatibilidad de tipo, hablando ya de la programación genérica, hace relación directa a lo que es la herencia que nosotros aprendemos en programación 1 y programación 2. Al hablar de herencia, usted sabe que es como que yo tengo una clase principal y unas subclases, ¿no? Por poner un ejemplo, tenemos la clase, la superclase, ¿no? La que es ser vivo. Y luego tendríamos subclases que sea humano, animales y plantas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces nosotros podemos coger los métodos de la clase principal que es ser vivo, porque a la final el ser humano, los animales y las plantas terminan siendo seres vivos también. Entonces, en ese proceso de programación, de herencia como tal, ¿sí? No hay ningún inconveniente, porque a la final estamos utilizando ese mecanismo de programación y no existe incompatibilidad de términos por ningún lado. Todo funciona en perfecta armonía. Sin embargo, si nosotros queremos meterle a la programación genérica en lo que tiene que ver con herencia, hay un inconveniente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, al momento de crear las subclases, nosotros le decimos al programa que animal, humano o planta, ¿sí? Se extiende de la clase ser vivo. Y de esa manera, ¿sí? El programa entiende que tiene que utilizar los métodos constructores de la clase, de la superclase que se les dice. ¿Sí? Pero ya la nomenclatura permite que el programa entienda eso. ¿Sí? No hay necesidad de estar utilizando nada más, simplemente el programa interpreta que son subclases de la clase ser vivo en este caso. ¿Sí? Cuando hablamos de programación genérica, en cambio, la situación no es tan simple.
porque nosotros podríamos estar haciendo una clase, una superclase, y luego poner que esa clase se extiende de otra. Sin embargo, al momento de utilizar métodos genéricos o clases genéricas, el programa no entiende esa herencia, ¿sí? Y es ahí donde empiezan a aparecer los denominados comodines, ¿sí? Que nos permiten, mediante ciertas expresiones, hacer que la programación genérica interprete la herencia de forma adecuada, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que vamos a ver el día de hoy, que dentro del sílabo se dice compatibilidad de tipo, es utilizar este tipo de comodines para que al momento de hacer referencias en clases que nosotros sabemos que supuestamente estamos manejando herencia, se identifique de esa forma, ¿sí? Entonces, básicamente eso. Entonces, el día de hoy vamos a arrancar haciendo un programita donde nosotros podamos verificar la herencia común y corriente que ustedes debieron aprender en programación 1 y programación 2, y luego intentar replicar, ¿sí?, la misma codificación de herencia utilizando las clases genéricas. Y ahí vamos a empezar a observar que vienen los errores, ¿sí? Porque repito, a pesar de que nosotros podamos en código común y corriente determinar la herencia entre clases, al momento de utilizar clases genéricas es como que desaparece, ¿sí? Entonces vamos a aprender como que hacer el uso de comodines para tratar de establecer esa supuesta herencia que debería existir, ¿sí? Entonces básicamente eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. De igual manera iremos haciendo una práctica, iremos viendo qué es lo que va sucediendo, cómo hay fallas, cómo vamos corrigiendo los errores, y lo más importante, el comodín, el que va a hacer que la clase genérica interprete de cierta manera la herencia que se conoce en programación, ¿sí? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, Nicolás, alguna inquietud. No, profe, sin dudas. Listo, entonces, bueno, vamos a empezar, ¿no? Hice una pequeña diapositiva, en realidad ya empezamos como que ya a hacer solo práctica, ¿no? Un poco la teoría se va quedando atrás, a pesar de que es importante. Bueno, entonces vamos a empezar. Listo, entonces miren, nosotros cuando empezamos a programar, ¿sí?, tenemos un capítulo especial que se llama herencia, ¿sí?, que es lo que está al lado izquierdo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una clase principal y subclases, ¿sí? Y siempre la herencia responde a la pregunta es un. Si hay una respuesta a esa pregunta o a esa frase, quiere decir que es una herencia en su máxima expresión. Entonces nosotros en el ejemplo que tenemos de la diapositiva, tenemos como superclase a empleado, ¿sí? Y en la parte de abajo tenemos una subclase que se llama jefe. Entonces, si la subclase responde al lema es un, estamos hablando de herencia. Entonces, en este caso yo voy a decir, un jefe es un empleado, lógico. Por más que sea jefe, a la final termina siendo un empleado. Entonces, aquí existe la herencia. La subclase jefe va a poder beneficiarse de los métodos que yo implemente en empleado, porque jefe a la final termina siendo un empleado. Esa es la idea de herencia que nosotros tenemos, que usted debe saber que ya está en estructura de datos, ¿sí? Ahora, vamos a plantear el mismo caso, pero con clases genéricas. Entonces, nosotros vamos a tener una clase empleado y vamos a tener una clase jefe, ¿sí? En este caso, no hay esa correspondencia de herencia, ¿sí? No hay. La estructura que tiene tanto la clase empleado como la clase jefe al recibir elementos parametrizables no permite que esa herencia sea comprendida, ¿sí?
Entonces, ese es el inconveniente. Ahí nosotros vamos a tener una incompatibilidad respecto al uso de la herencia con clases genéricas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de corregir el día de hoy, ¿sí? Mediante, repito, el uso de comodines que van a permitir interpretar el mecanismo de herencia para de esa forma trabajar, ¿no? O sea, que no nos limite el hecho de que la herencia como tal no funciona con clases genéricas y tener que recurrir nuevamente a las clases específicas, cuando tranquilamente, mediante el uso de comodines, podemos seguirnos beneficiando de las clases genéricas. Entonces, ese es el objetivo del día de hoy. ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí, Emil. ¿Alguna duda? No, profe. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a empezar, ¿no? Todos los dibujos. Listo. Entonces, vamos a empezar. He creado un proyectito en NetBeans que se llama herencia genéricos. En realidad debería llamarse compatibilidad de tipo, pero bueno, le puse herencia genéricos, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, aquí están los ejercicios del día lunes, que es de las clases genéricas. Esto es lo que hicimos del martes, de los métodos genéricos. Y bueno, aquí está lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Entonces, Carlos Tello, ¿ya se visualiza el NetBeans? ¿Puedo empezar? Sí, Inge. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar, ¿sí? Bueno, como estamos hablando de genéricos, lo primero que vamos a hacer es crear nuevamente una clase genérica, ¿de acuerdo? Entonces, como vamos a trabajar con el ejemplo que vimos en la diapositiva de empleados y jefes, a la clase genérica le voy a llamar persona, ¿sí? A la final terminan siendo personas, y como una clase genérica es una especie de plantilla, entonces le voy a llamar persona, ¿sí? Entonces creamos la clase y listo. Entonces tenemos una clase, vamos a hacer que sea genérica, ¿no? Como ustedes vimos de lunes, para que una clase sea genérica, nosotros debemos ponerle el parámetro T. De esa manera, la clase persona ya es genérica, ¿sí? Ya recibe elementos parametrizables o información parametrizada. ¿De acuerdo? Luego voy a crear un atributo, ¿sí?, de tipo parametrizable que se va a llamar persona G, haciendo referencia a que sea persona genérica. Entonces creo una entidad, ¿sí? Es una clase bastante parecida a la que hicimos el día lunes, ¿no? Luego voy a crear el constructor, ¿sí?, un constructor de esta clase. Y bueno, como el día lunes, le vamos a decir que en este caso el atributo persona genérica en primera instancia esté vacío, para luego ir llenando o poniendo información. Y al igual que el día, perdón, al igual que el día lunes, vamos a crear los dos métodos más importantes, ¿no? Que son el getter y el setter, ¿sí? Entonces los vamos a generar y listo. Entonces tenemos por un lado el get persona genérica, tenemos el set persona genérica, ¿no? Como ustedes pueden observar, tanto el método set como get, ¿sí?, reciben como atributo o son de tipo parametrizable. En el caso del get, vemos que es un método público, perdón, parametrizable, y en el método set recibe como atributo igual, un elemento parametrizable. Entonces, esta sería mi clase genérica. Como ustedes pueden observar, no estoy definiendo que la persona es esto, es aquello, es lo otro. No, simplemente creo esta clase y ya tengo como que mi plantilla para luego poder ir ingresando personas o mostrando personas. Preguntas hasta ahí. A ver, ¿quién más está por aquí? Joel, preguntas. Perdón, no, no hay ninguna pregunta. Ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, hemos creado nuestra clase genérica. Repito, el objetivo es nada más tener la plantilla, ¿no?
Listo. Entonces, como ya tengo mi clase genérica, la que me va a permitir ir ingresando información de cualquier tipo, entonces vamos a crear una nueva clase, ¿sí? En este caso, voy a crear las dos entidades que me van a permitir manejar el concepto de herencia, ¿de acuerdo? Entonces voy a crear una nueva clase, en este caso que se llame empleado, ¿sí? Que va a ser como que mi clase, mi superclase, ¿no? Entonces creo la clase empleado. Y bueno, empiezo, ¿no? Voy a ponerle 3 atributos comunes y corrientes al empleado. Primero va a estar el nombre, luego vamos a tener la edad y vamos a ponerle el sueldo, ¿no? 3 atributos comunes y corrientes. ¿De acuerdo? Listo. Y bueno, para no ingresar tanto al tema de herencia, lo único que vamos a hacer es generar el constructor, ¿no? Que reciba los 3 atributos y listo. Ya, entonces, miren, tenemos ya nuestra entidad empleado que tiene 3 atributos y que tiene su constructor. ¿De acuerdo? Nada del otro mundo. Imagino que ustedes de herencia tienen la idea de cómo funciona. No hemos hecho nada del otro mundo. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a crear una subclase más. En este caso, a esta le voy a poner, como vimos en el ejemplo, jefe. Entonces, listo. Tenemos la clase jefe. Sin embargo, para manejar el concepto de herencia, ¿sí? Aquí sí voy a poner que esta clase jefe es una extensión ¿de quién? De la superclase que se llama empleado. ¿Sí? Entonces, miren, con esa palabra extends y haciendo alusión a la superclase, el NetBeans y Java en general entiende que ahí va a haber herencia. No se necesita mayor cosa. El programa interpreta que el jefe es una subclase de empleado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me da error? Porque no hemos creado todavía el constructor, ¿no? Entonces vamos a insertar el constructor, ¿sí? Como jefe es una derivación de empleado, no hace falta poner ningún atributo específico, a no ser que lo necesitemos. En este caso no es un ejercicio de herencia, ¿sí? Entonces vamos a ver que en la clase jefe lo único que hace es coger el atributo que pusimos en la clase empleado, ¿sí? Entonces dice public jefe igual, el nombre, la edad y el sueldo, y con la palabra super hace alusión que está cogiendo el constructor de la clase matriz, que en este caso sería empleado. ¿Sí? Entonces, básicamente, esa es la herencia. Repito, esto se supone que usted ya sabe. No estoy haciendo nada del otro mundo. Simplemente para que usted vaya observando cómo es esto de la compatibilidad de tipo, ¿sí? Creé una clase genérica que se llama persona. Luego he creado 2 clases para simular herencia. La una que es la superclase que se llama empleado y una subclase que se llama jefe, que se extiende de la clase empleado y que utiliza el constructor de esa clase. Y listo, con eso se supone que está más o menos ya especificada la herencia. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, John? Kinatoa. Pero no le escuché, vi que prendió el micrófono. No sé, Nathan, ¿alguna duda? ¿Alguna cosa que no esté clara? No, Inge, ninguna duda. Ya, perfecto. Entonces, miren. Bueno, entonces vamos a empezar. Repito, voy a hacer como que un ejemplo de herencia, recordando lo que usted ya sabe, ¿sí? Y luego vamos a tratar de replicar eso con el uso de clases genéricas, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a el método main, ¿sí? Que es este de aquí. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, voy a crear, ¿sí?
un objeto de la clase empleado, ¿sí? Le voy a poner un empleado administrativo, ¿sí? O administrativa, porque va a ser mujer o lo que sea, ¿sí? Y luego vamos a instanciarlo, ¿no? Es decir, vamos a crear el objeto. ¿Ya? Y vamos a poner los atributos que demanda la entidad, ¿no? En este caso el nombre, por ponerle Irene, por poner algún nombre, digamos que tiene 38 años y que gana $1000. Listo. Entonces he creado una entidad utilizando la clase empleado, ¿sí? Fácil y sencillo, lo único que he hecho es construir un objeto, ¿sí? Luego voy a hacer o voy a crear una instancia de la clase jefe, misma historia, ¿sí? Entonces digo que de jefe voy a poner un director, una directora comercial, no sé. ¿Sí? Y de igual manera la voy a instanciar, ¿no? En este caso sería nuevo de la clase jefe y de igual manera recibe los 3 atributos, ¿no? En este caso poner Marisela, igual la edad, pongámosle, no sé, 45 y que gana $1700, ya. Entonces lo único que he hecho por el momento es crear 2 entidades, una de cada clase, ¿no? Entonces creé un empleado que se llama administrativa, que a la final es Irene, que tiene 38 años y gana $1000, y luego creé, ¿sí?, un jefe en el puesto de directora comercial, y ahí está Maricel, ¿sí? Entonces, eso usted ya sabe. Programación orientada a objetos, usted sabe. Creo que haya mayor problema en que usted esté entendiendo lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Y bueno, ahorita vendría lo que es la herencia. Entonces, yo voy a decir, voy a crear un nuevo empleado. Entonces, yo digo, empleado, ¿sí? En este caso voy a decir que sea una nueva empleada. Y como existe la herencia, ¿sí?, automáticamente yo le puedo decir que esa nueva empleada, ¿sí?, sea mi directora comercial. Y listo. No me da ningún error lógico, ¿sí?, porque mediante la creación de la clase jefe y al verle puesto que es una extensión de empleado, yo puedo decir que el nuevo empleado o la nueva empleada en este caso sea mi objeto de la clase jefe. Y no me marca ningún error, no, porque jefe a la final termina siendo un empleado más. Entonces, eso es lo que es la herencia. Yo puedo elementos de subclases ingresar en la clase superior o en la superclase y mire, el programa no me dice absolutamente nada, no hay ningún error, todo funciona perfectamente. Entonces, eso es lo que se maneja en herencia, poder utilizar los atributos o los métodos de la superclase y de igual manera asimilar que los elementos que están en la subclase pertenecen a la clase superior, que es lo que estoy haciendo yo ahorita. Lo que hice es crear un nuevo objeto empleado con el nombre nueva empleada, y en vez de instanciar un objeto nuevo, le he dicho, bueno, esa nueva empleada es la jefa que se llama directora comercial. Y como ya está predeterminada el proceso de herencia entre la clase empleado y jefe, no nos da ningún inconveniente, ¿sí? Y yo pudiera seguir aprovechándome de la superclase para poder seguir creando empleados o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, eso es herencia. Lo que nosotros conocemos herencia en programación 1 o 2. Preguntas hasta ahí, Michael Tixe. No, Inge. Entonces, mire, esta es un escollo, no sé, una pequeña parte de lo que es herencia, ¿no? Usted obviamente debe saber mucho más sobre herencia, pero o sea, a donde voy es que no se necesita mayor cosa
para que un programa como tal entienda que hay un proceso de herencia, ¿no? Pues mire, está ahí, no pasa nada, no hay error, todo funciona perfectamente, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos en cambio a tratar de emular esto que acabo de escribir, pero con clases genéricas. Entonces voy a subrayar, bueno, voy a comentar lo que acabamos de hacer, ¿sí? Y bueno, vamos a ver cómo nos va, ¿sí? Entonces, voy a crear una persona utilizando mi clase genérica, ¿sí? Y a esta persona, como vimos el día martes, le voy a decir que utilice la clase empleado. Es decir, vamos a crear una persona empleada, pocas palabras, ¿sí? Listo. Le voy a decir, igual que arriba, que sea alguien de un puesto administrativo, y voy a crear esta persona empleada, obviamente poniendo nueva persona, y entre los corchetes angulares, el empleado. Listo. Entonces, está creado, en cierta manera, el empleado administrativo utilizando la clase genérica. ¿Sí? No ha pasado nada. Lo único que hice fue crear. Preguntas hasta ahí. Alex Chicaiza, ¿alguna pregunta? No, Inge, sí está entendido. Perfecto. Vamos ahora a crear un jefe. De igual manera, con la utilización de la clase genérica. Entonces digo, persona, corchetes angulares, y digo, ahora voy a crear una persona jefe, ¿sí? Que de igual manera sea directora comercial. ¿Sí? Y nuevamente instancio y listo. Entonces, aparentemente están creadas las personas empleado y las personas jefe. Tengo un empleado y un jefe. Que no tengo instanciada la información es diferente, pero de que ya están creadas, están creadas. Ahorita son nulas, ¿sí? No hay problema. ¿Qué sucede ahora? Voy a tratar de emular lo que es la herencia, ¿sí? Entonces, ¿qué podría decir yo? Que la persona empleado, ¿sí? En este caso, nuevo empleado, sea igual a ¿qué? Arriba nosotros dijimos que ese nuevo empleado va a ser igual al jefe, que era el director de centro comercial. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Voy a crear un nuevo empleado utilizando la clase genérica y la entidad de empleado. Y si todo funcionara bien, al momento de yo asignarle el jefe, ¿sí? ¿Qué sucede? Me va a dar error. ¿Sí? Me va a dar error. Si nosotros vamos al foquito del NetBeans, podemos observar que nos dice que hay una incompatibilidad de tipos, que persona y jefe no puede convertirse en persona empleado. Pero usted dirá, profe, pero en herencia sí nos deja. Sí, pero con clases genéricas no se puede. Y usted está observando en este momento que no se puede, que nos da error. El NetBeans mismo nos está indicando que la persona jefe no puede convertirse en persona empleado, ¿sí? Entonces, y como yo estoy en esta línea, creando un nuevo empleado, utilizando la instancia empleado, y luego le estoy diciendo que es igual a un jefe, simplemente el programa me dice, no, aquí hay un error, eso no se puede hacer, ¿sí? Entonces, aquí hay una incompatibilidad de tipo, porque estamos manejando los mismos parámetros que en la parte de arriba. Lo único que estamos haciendo es utilizando clases genéricas, pero a la final estamos utilizando las mismas bases. Creamos un empleado, creamos un jefe
Y el problema radica ahora en quererle asignar al empleado el jefe. Entonces, ahí hay una incompatibilidad de tipo que tiene que trabajarse con los comodines o con el comodín, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Sí? Hasta ahí. Sebastián, ¿alguna pregunta? Todo bien, profe. Todo entendido. Perfecto. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Entonces, vamos a comentar esta línea para que no nos dé error en el programa, ¿sí? Y nos vamos a ir a la clase genérica persona, ¿de acuerdo? Clase genérica persona, ¿sí? Y ahí vamos nosotros a implementar un método genérico, ¿sí? Entonces, ¿qué me dicen? Vamos a poner public, y en este caso vamos a poner estático, public static void, ¿sí? Y vamos a hacer un método que nos permita imprimir al empleado. Obviamente, vamos a decir que este método reciba como atributo una persona, y que se llame, no sé, personaje, utilizando el mismo atributo de la clase. Ya, ¿qué más? Luego vamos a decir que empleado, en este caso, vamos a utilizar una instancia de la clase empleado. Le vamos a decir que un empleado, en este caso se llama persona G, sea igual a la persona get persona. Ya, a ver, vamos viendo. Por esta situación. Perdón, aquí es empleado. Lo siento. Perfecto. Ya. Entonces, estamos creando un método, ¿sí?, que nos va a permitir imprimir un empleado, ¿no? Para eso estamos haciendo el uso de la clase genérica, ¿sí? Y como atributo nos va a ingresar un empleado, ¿sí? Un empleado que por cuestiones de comodidad le hemos llamado P, ¿sí? Luego ya en el método estamos diciendo que ese empleado que vamos a imprimir se llame persona G, ¿sí? Y le vamos a asignar ese empleado P para que nosotros lo podamos observar con el método getPersona, ¿sí? Básicamente eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Repito, vamos a hacer un método que se denomine imprimir empleado, ¿sí?, que va a recibir como atributo una persona de tipo empleado, que se va a llamar P. Eso es lo que está haciendo el método en primera instancia. Luego, ya en el método hemos dicho que ese empleado que va a ingresar al método se llame persona genérica. Y esa persona genérica va a ser igual al empleado que ingresó y que nos muestre con el método getPersonaG, que es uno de los métodos que tenemos en la clase genérica. Es decir, nos permita obtener esa persona. Básicamente eso, ¿sí? Y luego vamos a poner system.out.println para que nosotros podamos observar esa persona. Básicamente eso es lo que estoy haciendo yo con este método. Repito,
Este método se llama imprimir empleado. Le estoy diciendo que va como atributo, tiene que ser una persona de tipo empleado. Pues está aquí, empleado. Y le hemos puesto como nombre P. Ya en el método, ese empleado que va a ingresar al método, internamente le hemos puesto como nombre personaje. Y este empleado va a ser igual a el empleado para que se muestre, es decir, obtener la información de ese empleado mediante el método getPersona. Y una vez que ya persona G obtenga la información de ese empleado, lo único que estamos haciendo es imprimir esa información, ¿sí? Entonces, miren, eso es básicamente lo que estamos haciendo, nada más. Problemas con el método, Johnny. Johnny. No, profe, no hay ninguno. Ya, entonces, eso es lo que estamos haciendo en este momento, nada más, ¿sí? Entonces, este método, repito, recibe una persona genérica que es un empleado. A ese empleado lo único que estamos queriendo es observar, nada más, ¿sí? Entonces, tengo mi método, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Regreso a mi método main, ¿sí? Y en este caso... Profe, Sí. pero para imprimir al empleado no deberíamos hacer un toString. Sí, pero es que solamente estoy haciendo la lógica. Porque si ustedes observan Ok. en el método genérico, solo creamos del empleado, aún no le hemos instanciado. ¿De acuerdo? O sea, Ya, gracias. básicamente es el mecanismo nomás lo que quiero. ¿Sí? De ahí cuando ejecutemos nos va a salir nulo porque no hemos hecho absolutamente nada. ¿Sí? Repito, cuando hicimos la parte de la herencia, sí instanciamos al empleado y al jefe. Pusimos la información que corresponde. Ya en la parte de los genéricos, usted puede observar, miren, que creamos el empleado con la clase genérica persona, pero no le instanciamos nada. Y lo mismo hicimos con el jefe. Está creado, porque ya está instanciado, o sea, ya está creado. Sin embargo, no obtenemos ninguna instancia, ¿sí? Ahorita me interesa que entiendan la lógica. De ahí ya le ponemos cualquier cosa a los empleados para poder imprimir. Eso no hay problema. Eso es lo de menos a la final. Cuando ya en el método toString ya está. O sea, no es que es mayor ciencia. Entonces, lo que quiero es que quede entendida la lógica de lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, miren, repito, creamos en la clase genérica un método cualquiera que nos permita imprimir el empleado, ¿sí? Que repito, como atributo va a necesitar una persona de tipo empleado. Eso es lo que quiero que quede claro, ¿sí? Que para poder imprimirlo o mostrarlo, este método recibe como atributo una persona de tipo empleado, ¿sí? Entonces, volvemos al método main y miren, ahorita yo voy a hacer lo siguiente. Persona, porque estoy utilizando la clase genérica, y el método, que en este caso sería imprimir empleado. ¿Y qué recibe como atributo? Mire, usted puede observar ahí. ¿Qué recibe? Una persona de tipo empleado. Y como arriba yo digo que administrativo es un empleado, no pasa nada, no nos da ningún error, no pasa absolutamente nada. Porque, repito, en el método establecimos que se ingresa a una persona del tipo empleado. De ahí que el empleado tenga información es otra cuestión, ¿sí? Pero, como ustedes pueden observar, de momento todo funciona, todo está bien, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede, jóvenes, si yo hago lo mismo, ¿sí? Utilizo el método imprimir empleado, ¿sí? Pero ahora en vez de ponerle el administrativo, le pongo la directora comercial? ¿Qué sucede? Me da error y me dice nuevamente incompatibilidad de tipos. ¿Sí? La persona que este método necesita es un empleado y usted está poniendo una persona del tipo jefe y por ende no puede convertirse en persona y lo más lógico es que nos da error.
Y eso sucede. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que a pesar de que el director comercial aparentemente es un empleado, ¿sí? Con clases genéricas no sucede eso. No es que está entendido. Nos sigue mostrando error. Nos sigue diciendo que un jefe no es un empleado. O sea, no termina de asimilar el programa que el jefe es un empleado. ¿Sí? O sea, no termina de asimilar esa situación. Entonces, ahí viene la parte de lo que son los comodines, lo que tiene que ver con la compatibilidad de tipo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es indicarle mediante dos expresiones, ¿sí? Que jefe a la final es un empleado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, vamos a ir al método que acabamos de hacer, que se llama imprimir empleado, ¿sí? Y vamos a hacer un cambio aquí, miren. Actualmente le estamos diciendo al método que reciba a una persona de tipo empleado. Es decir, le estamos como que limitando. ¿De acuerdo? Empleado puede ser cualquiera, puede tener cualquier información, pero en este método en especial estamos diciendo que sea una persona del tipo empleado. Al momento de nosotros querer utilizar un jefe, el programa simplemente no vale. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar, ¿qué cosa? Un comodín. ¿Y cuál es el comodín? El símbolo de pregunta. ¿Sí? Entonces, ahí lo que estamos haciendo es decirle al método que reciba una persona, ¿sí? De cualquier tipo, ¿sí? Pero obligatoriamente tenemos que colocar la palabra extensa. Al momento de yo utilizar el comodín de pregunta y escribir la palabra extend, yo le estoy diciendo al método que puede recibir cualquier persona que se derive de la clase empleada. Es decir, estoy como que en el método explicando que hay una especie de herencia entre las dos entidades. Entonces, mire, antes esto estaba así, mire. Recibía una persona de tipo empleado y en el main podemos observar que al utilizar este método con un empleado como tal, no pasa nada, está todo bien. Pero al momento de utilizarlo con un jefe, nos da un error porque hay una incompatibilidad. Entonces, repito, para que haya esa compatibilidad, porque nosotros sabemos que el jefe es un empleado, ¿sí? Entonces, para que la clase genérica entienda eso, repito, utilizamos el comodín de pregunta y lo vamos a acompañar con la palabra extens. Entonces, ahí nosotros le estamos diciendo al método que reciba cualquier persona de cualquier tipo que se derive de la clase empleada. Entonces, básicamente es como estar aclarando la herencia entre genéricos. ¿Sí? Entonces, miren, si nosotros volvemos ahora a el main y guardamos, miren, ya se quita el error. Ya no nos dice que hay algún inconveniente. ¿Sí? No nos dice nada. ¿Por qué? Porque al momento de haber colocado el comodín y haberle dicho a el método que tiene que ser de tipo empleado, pero puede ser cualquiera que se extienda de esa clase, automáticamente desaparece el error. ¿Sí? Entonces, ahora, si yo utilizo el método, imprimir empleado, lo que he hecho es que directora comercial es jefe, sí, pero como yo sé que este jefe se deriva de la clase empleado, el método ya lo acepta, ya no me da error. Entonces, de esa forma es como nosotros manejamos la incompatibilidad de tipo, utilizando el comodín que nos da la opción de, o le hace entender al programa que puede escoger cualquier tipo,
cualquier persona, ¿sí? Y al momento de colocar la palabra extens, estamos especificando que esa persona puede ser cualquier tipo de persona, pero que se derive de la clase empleado. Y si ustedes observan, el error desaparece. Y hemos hecho que esa incompatibilidad que existía ahora sea normal. Preguntas hasta ahí. Preguntas. Preguntas. Sebastián, ¿alguna duda, alguna inquietud? No, profe, entendido. Listo. Entonces, mire, si es que yo ejecuto en este momento, lógico, me va a dar null. Porque repito, yo creé el empleado y creé el jefe, pero no les he dado ninguna instancia, ¿no? Prácticamente funciona, pero no hay nada. Entonces, para que se vea al menos lo que hemos estado haciendo, voy a hacer esto, ¿no? A ver. A ver, hagamos lo siguiente. Aquí. Ya. Entonces, para que no nos muestre vacío, llenémosle algo. Entonces, pongámosle set persona, ¿no? Ya. Y en este caso, abajo también pongámosle lo mismo. Vamos a asignar los dos miembros, ¿no? Para que no nos salgan uno. Entonces, ahí sí, vamos acá. Así deberíamos hacer esto. Ya, entonces aquí sería este de aquí. Aquí sería este de acá. Ya, ahí sí. Ya. Entonces, miren, ahorita sí ya nos muestra las herencias, ¿no? A ver, vamos viendo. ¿Cuál es el lío? Aquí es directo. Y ahí sí. Ya, listo. Entonces, ahí sí ya, como vimos en clases genéricas, lo único que hemos hecho es crear el empleado y ahorita sí ya le hemos asignado un valor, ¿no? Y lo mismo en la segunda parte. Ya no está simplemente la línea de que se creó el empleado y se creó el jefe. He utilizado las dos líneas que tengo arriba para poner la información, ¿sí? Entonces, de esta manera ya no nos sale nulo, sino que ya tenemos los dos datos que están ahí. ¿Sí? Y listo. Entonces, de esta forma, ustedes pueden observar que ya hemos puesto información. Repito, para que no nos pongan nulo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo importante del tema del día de hoy? ¿Sí? Que la compatibilidad de tipos se soluciona mediante la utilización de esta nomenclatura. ¿Sí? Esto que está aquí. El signo de pregunta y la palabra extends. Esto nos va a permitir en cualquier método, en cualquier cosa, decirle a cualquier elemento parametrizable que escoja cualquier elemento, valga la redundancia, ¿sí? Siempre y cuando se derive de una clase superior. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quería que veamos el día de hoy. Generalmente, siempre que se trabaja con herencia, con genéricos, lo más importante es establecer este comodín. De esa manera, se va a establecer como que el método de herencia y el programa va a funcionar sin mayor inconveniente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente. Si usted entendió que el signo de pregunta más el extends permite, ¿sí?, que se establezca de cierta manera la herencia
y de esa forma haya una compatibilidad con los diferentes atributos que se van creando, eso es lo que quería mostrarles del día de hoy, ¿sí? Como ustedes pueden observar, de a poco se fueron mostrando errores, ¿sí? Se fueron mostrando errores. Sin embargo, ustedes pudieron observar que al momento de utilizar el comodín, lo único que hicimos fue establecer como que la herencia para que ya en el método main desaparezca el error. Y es decir, que en este caso en especial, ¿sí?, el objeto que se creó de la clase jefe sea reconocido como un empleado más. Básicamente eso, hacer que el jefe, que antes de poner el comodín no era reconocido como empleado, ¿sí?, al poner, repito, el signo de pregunta y el extens, ¿sí?, fue admitido, fue ya reconocido como un empleado más. Entonces, si es que yo creara otra clase, no sé, jefe, no es conserje, ¿sí?, ya no va a tener este problema. ¿Por qué? Porque va a pasar exactamente lo mismo. Como yo ya definí la compatibilidad de tipo en el método imprimir empleado, ¿sí?, automáticamente el conserje ya es reconocido como un empleado más, porque lo que yo voy a hacer es esto, crear una clase que ahora se llame conserje, y de igual manera le voy a hacer una extensión de la superclase empleado. De igual manera va a tener el mismo constructor. Entonces, lo único que va a cambiar es que ahora es un conserje, ya no es un jefe. Y al momento de volver a querer imprimir un empleado, lo que yo voy a proceder a hacer es a crear nuevamente una persona de tipo conserje, y para imprimir ese conserje no voy a tener inconvenientes porque en el método genérico, en donde establecí las líneas de código para mostrar el empleado, ya utilicé la compatibilidad de tipo. Ya establecí que cualquier entidad que se derive de la clase empleado termina siendo un empleado más. ¿Estamos claros? Entonces, esa es la noción que quiero que usted tenga sobre la compatibilidad de tipo. Establecer esa relación de correspondencia que en programación común y corriente se llama herencia, y que al final nos permita reconocer elementos de subclases como elementos de la superclase. O sea, básicamente es eso. Por ahí vi a alguien que alzó la mano. Te escucho. No sé, alguien vi que alzó la mano. No sé quién es. Sí, profe, una pregunta. Dígame. ¿Cuál sería la diferencia de usar ese, digamos, con el extends a simplemente ponerle un parámetro genérico, un T? A ver, repíteme nuevamente. Cambiarle el parámetro que recibe por un genérico T, como el private persona. Es decir, no poner como que un empleado, sino hacer esto. Ajá, como, ¿por qué no funciona? Ya, a ver, porque ahorita estamos como que tratando, la compatibilidad de tipo funciona o se da a entender cuando nosotros queremos únicamente simular el proceso de herencia con genéricos. Es por eso que en este caso no trabajamos con elementos parametrizables propiamente dichos, sino tratamos de utilizar el elemento parametrizable para de alguna manera tratar de establecer esa relación que existe entre empleado y jefe. Es por eso que no utilizamos del parametrizable. No estamos haciendo programas que ingresan datos como tal. Lo que estamos queriendo hacer con compatibilidad de tipos es de alguna manera establecer la herencia entre genéricos. Y para que se dé esa relación de herencia, ¿sí?, en pocas palabras, tenemos que utilizar de esa forma. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, profe, gracias. ¿De acuerdo? Entonces, mire, esto es básicamente tratar de establecer, repito, el método de herencia entre objetos genéricos, ¿sí?
Entonces, miren, durante estos 3 días hemos dado una visión bastante corta respecto a lo que son clases genéricas, métodos genéricos, y bueno, ahorita la compatibilidad de tipo tratando de establecer herencia entre objetos genéricos, ¿sí? La programación genérica es muy amplia, tiene bastantes cosas que ver. Nosotros estamos viendo como que la capa superficial. ¿Qué es lo que necesito que esté claro de este tema específico? Que nosotros podemos no encasillarnos en utilizar un tipo de dato específico, sino que existe la posibilidad de poder utilizar elementos parametrizables, ¿sí? Que pueden adaptarse de acuerdo a las condiciones del programa que se está creando. Entonces, si es que usted tiene clara esa idea, quiere decir que ya tiene bastante claro el uso de los genéricos en Java, ¿sí? Entonces, repito, la programación genérica es muy amplia. Nosotros vamos a ir observando de manera no superficial, pero sí una parte muy limitada, porque el ingresar a ver de manera profunda este tema nos llevaría el semestre completo. Sin embargo, el objetivo general, al menos de esta semana, es que usted tenga una idea de cómo funciona la programación genérica, ¿sí? Porque, repito, nuestro tema como tal es estructura de datos, ¿sí? Sin embargo, la programación genérica nos abre la mente, nos hace entender que podemos hacer una especie de moldes, ¿sí? O sea, tratar de establecer métodos o clases que sirvan como plantillas para hacer varios procesos. Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar cuando empecemos ya a ver estructuras de datos. Entonces, eso es lo que yo quería o lo que quiere el sílabo de esta materia con lo que son genéricos. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta más, jóvenes. ¿Alguna duda? Vamos viendo. ¿Quién más está por aquí? Emily Chango, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cosa que no esté clara? No, Inge, todo claro. Perfecto. ¿Sí? Listo. Entonces, jóvenes, hemos terminado la parte de genéricos. ¿Sí? Repito, estamos viendo como que lo que podemos utilizar. Repito, de ahí genéricos es un tema bastante extenso. He tratado de dar lo puntual, o sea, lo que nosotros en algún instante de la materia vamos a necesitar. Y ahí, repito, son temas muy extensos. En programación 1 y 2 de igual manera, usted ve, no sé si a fondo o de manera superficial, pero igual, programación 1 y 2 es bastante extenso también. Entonces, la idea es ir enfatizando en lo que verdaderamente interesa para la materia. Entonces, he tratado de en estas 3 clases simplificar bastante lo que tiene que ver con genéricos. ¿De acuerdo? Entonces, miren, tenemos ya una idea de lo que son los genéricos, tanto en clases como en métodos, y ahorita viendo lo que es la compatibilidad. Entonces, el día de hoy, en una hora y media, usted ya podrá observar en la plataforma la tarea. Va a ser algo sumamente simple, sumamente sencillo. Lo único que quiero es que vaya a replicar lo que hemos hecho durante estas 3 clases, ¿sí? Obviamente le pediré una clase genérica que haga alguna situación, algunos métodos genéricos que hagan alguna situación y tal vez una aplicación respecto a esta compatibilidad de tipo que acabamos de ver. ¿Sí? 3 cosas bastante simples, bastante sencillas. ¿Sí? La tónica de trabajo de mi materia va a ser como que hacer un deber por semana. A mí no me sirve mandarles deberes todos los días. Prefiero trabajar toda la semana con los temas que vayamos a abordar y el jueves enviarles la tarea para el lunes para que pongan en práctica todo lo visto en la semana. Entonces, yo voy a trabajar de esa manera. Son 16 semanas de trabajo, yo debería tener 16 tareas suyas al final de este semestre. ¿De acuerdo? Repito, no creo que sea tan conveniente enviarles deberes diarios porque supongamos que el día lunes que empiezo listas, les doy la estructura, cómo se arma y el método insertar, por ejemplo.
Yo no le voy a mandar de deber que inserte 10 cosas en una lista. El martes veo los otros métodos de ver, elimine, busque. Y el jueves termino de ver otro deber sobre otro método que me haga falta. No tiene sentido. Preferible veo lunes, martes y jueves. Todo lo que tiene que ver con lista y listo. El jueves me haces un programa que determine esta lista, tienes que insertar esto, buscar esto, eliminar esto y se acabó. Más práctico. Que ponga en práctica todo lo que se ha hecho durante la semana. Entonces, esta es la idea con la que nos vamos a manejar. Quisiera ya después de ver listas tomarles la primera lección. ¿Sí? Entonces, también ir viendo ya la forma de evaluarles. No sé si aprovechando estos minutos del día de hoy, no sé, Emil, ¿cómo les evaluaban en programación 1 y 2? ¿Cómo era la forma de evaluar? Después de un par de semanas o más tiempo, ambos profesores se ponían de acuerdo y hacían como ambos una prueba el mismo día, a la misma hora. Imagino, ambos ponían preguntas y dábamos los dos cursos. Ya, perfecto, pero sí, yo creo que ponerme de acuerdo con la otra profesora es un poco difícil. Yo podré tomar la prueba solo, eso no hay inconveniente. A lo que iba la pregunta es, ¿cómo les toman? O sea, yo les digo, les subo a la plataforma, bueno, hacer un programa que diagrama una lista, tiene que insertar esto, y usted lo único que hace es empezar a escribir el código necesario, envías una captura o envías el proyecto comprimido, a eso me refiero. O sea, ya a cómo se da la prueba. Ok, solía ser 50% teoría, 50% práctica y teníamos que subir el código en texto y nos ponía la imagencita de tienen que hacer esto. Ya, perfecto. Ya, entonces, más o menos para utilizar la misma tónica, ¿sí? Entonces, yo creo que podríamos tener ya la primera evaluación, dependiendo de cómo avancemos, creo que ya el día jueves, el próximo jueves. Yo pensaba utilizar la misma técnica, ¿no? Compartir pantalla y poner el ejercicio que usted tiene que hacer. En caso de que sea teoría, en caso de que yo necesite que ustedes sepan algo muy específico, utilizaré un formulario de Google, que no es nada del otro mundo. No tengo todavía las credenciales para ingresar al aula virtual de la Universidad Central. Entonces, en las otras materias yo tomo con los formularios de Google y no me ha ido mal. Entonces, podríamos hacer eso en caso de que tenga teoría, unos 10 minutos para la prueba teórica y luego sí poner el ejercicio en la pantalla y que cada uno empiece a trabajar. ¿Sí? Y luego que me envíen el código, que suban el código a la plataforma y listo, se acabó la lección. Entonces, creo que vamos a seguir trabajando de la misma manera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso creo que sería todo por hoy, a no ser que haya alguna inquietud más. No sé, Joel, si hay alguna duda, alguna cosa que no esté clara, sino pues para ir terminando la clase del día de hoy. Como ustedes saben, es una hora PAE, entonces, no sé. No hay una duda que se me ocurre. Sebastián, ¿alguna inquietud, alguna duda, alguna cosa que no esté clara? No, profe, todo claro. Bien, perfecto. Listo, jóvenes. Entonces, si no es más, procedan a registrar su asistencia en este momento. Y bueno, de mi parte, agradecerles muchísimo por haber venido el día de hoy. Y bueno, desearles un buen fin de semana y con esto nos veríamos del día lunes. ¿De acuerdo? Que tengan una buena tarde, jóvenes. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Que pasen muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, profe, cuídese. Gracias, profe. Igualmente, que pasen bien. Listo. Muchísimas gracias. Perfecto, que pasen muy bien. Un buen fin de semana Hasta para luego, todos. profe, gracias. Gracias.